Según unos investigadores de Microsoft, los desarrollos del procesamiento del lenguaje que estamos observando actualmente protagonizados por ChatGPT pueden ser la clave para llegar a lo verdaderamente revolucionario si se refiere a los sistemas artificiales. Y me refiero a poder llegar a una inteligencia artificial general, en donde el ChatGPT no solo trabaje en base a generar textos de variados tipos, sino que pueda realizar múltiples tareas en áreas muy distintas, asemejándose a lo que hacemos los seres humanos cuando llevamos a cabo aprendizajes de diferentes habilidades para cumplir diferentes tipos de necesidades y proyectos. Según este pensamiento, del que el mismo presidente de OpenAI se ha mostrado atraído por sus declaraciones sugerentes, estamos en un estado computacional en donde solo se puede crear inteligencia artificial específica. Digamos que solo puede realizar un solo tipo de tarea muy concreta y específica, pero que gracias al ChatGPT 4 se estarían dando las chispas de llegar a una inteligencia artificial general, es decir, una computadora tan inteligente comparable al ser humano, por así decirlo, el sueño de la ciencia de la computación en general y de la inteligencia artificial en particular. Esta discusión no es menor, ya que cuando se toca el tema de la inteligencia artificial general, de inmediato se alude a una inteligencia en igual de proporciones cognitivas al ser humano, que puede hacer todo lo que nosotros hacemos y tenemos el potencial de hacer. En otras palabras, se alude al concepto de inteligencia artificial fuerte, lo cual quiere decir que pretenden alcanzar la creación de una máquina que no solo realice tareas correctas en un campo específico, sino que piense como lo hace el ser humano. Ello nos lleva al momento en el que le preguntaron a Marvin Minsky, uno de los fundadores del primer laboratorio de inteligencia artificial en la historia, si las computadoras podían pensar. Minsky respondió negativamente porque, según él, las computadoras están cerebralmente muertas. ¿Y por qué? Porque no tienen sentido común. Para Minsky e investigadores en general, la inteligencia propiamente humana es el sentido común, es decir, la capacidad de solucionar problemas de sentido práctico dentro de la comprensión de un contexto o marco de acción en base a la experiencia pasada con esa actividad. Dado a que no es una inteligencia que se basa en deducciones netamente lógicas que siguen reglas bien establecidas, como funciona una computadora, es muy difícil reproducir el sentido común en las máquinas. Muchos investigadores posteriores a Minsky intentaron solucionar el reto de dotar a la máquina de sentido común, como lo fueron su discípulo Terry Winograd y Roger Schank, el cual quería crear un programa que pudiera comprender relatos literarios. Según el boom de los chatbots o las inteligencias artificiales generativas, estamos en un momento cumbre de que se consideraría el umbral donde estaríamos de camino hacia la inteligencia artificial general, o fuerte o con sentido común, logrando solucionar el problema que Minsky y sus seguidores no pudieron lograr en su momento. Pero ¿esto es real? ¿Es cierto? Más que técnico, el problema que está de fondo es de tipo filosófico, pues estamos hablando sobre el fenómeno de la comprensión, es decir, la capacidad humana de comprender el significado de la información, el significado de las cosas y del mundo. ¿Puede el ChatGPT 4 solucionar el problema de la comprensión y hacer que las computadoras puedan comprender la información que procesan y los contextos en los que funciona? Realmente no. Las computadoras pueden llevar a cabo procesos informáticos del lenguaje, pero no comprender el significado y la intención de la información. Para entender por qué este escepticismo, recurriremos a John Searle y su ya clásico argumento del cuarto chino, donde nos explica por qué las máquinas no pueden tener sentido común. Pueden crearse inteligencias artificiales generales, entre comillas, que puedan realizar múltiples tareas en varios campos de interés, pero el problema no es que puedan realizar o automatizar tareas variadas o diferentes por el mismo sistema o programa. De lo que se trata es que logren por sí mismas comprender el significado de lo que hacen. Es a esto hacia lo que responde John Searle con su experimento mental, pues así lo hizo frente a Roger Schank, quien pretendió crear un programa que realmente comprendiera los cuentos que leía, o en el caso del ChatGPT, de los cuentos que genera. Para hacer, las computadoras a partir de técnicas computacionales de automatización pueden, entre comillas, leer, redactar y generar textos y demás, pero nunca pueden comprender lo que hacen o del contenido de la información que procesan, ya que no poseen semántica, sino que solo operan con construcciones sintácticas. Y en esto consiste la crítica de Searle hacia la inteligencia artificial, es decir, la diferencia entre semántica y sintaxis. Para lograr notar la diferencia fundamental de la que nos hace caer en cuenta Searle, él ideó un experimento mental como lo hizo Turing en su día, pero con un sentido opuesto, pues Turing ideó una máquina que imita a un ser humano.
Ahora, Searle propone pensar a un humano que imita a una máquina. Y para Searle debe ser así, dado que su propósito es demostrar una falacia oculta en el espíritu mismo de la inteligencia artificial. Dicho espíritu es una ideología que pretende demostrar una metáfora que ilustra una comprensión particular del ser humano. La metáfora a la que se refiere John Searle es la que identifica la mente con un software o programa de computación y el cerebro con un hardware. Pero esta metáfora es configurada a su vez por una tesis filosófica de fondo, la cual es falsa y sin embargo ha inspirado a muchos investigadores, desde Turing hasta investigadores actuales, en donde el ChatGPT es la técnica reina. Y es que la mente humana, dirían estos investigadores, no es más que el programa correcto que ejecuta una computadora. Para Searle, esta tesis filosófica es falsa porque elabora una confusión de la que los mismos investigadores son ignorantes, pero que una reflexión filosófica acertada puede sacar a la luz y mostrar la diferencia de dos aspectos que no pueden confundirse. De ahí que la inteligencia artificial, en el fondo, no sea más que una tesis filosófica, más que un proyecto tecnológico. Y esa es la razón y el origen ya muy conocido de la diferenciación entre inteligencia artificial fuerte e inteligencia artificial débil. Pues Searle, al hacer esta distinción, quiere dejar claro que existe una inteligencia artificial tecnológica y otra inteligencia artificial filosófica. De manera que la crítica que realiza Searle a la inteligencia artificial es a la de la naturaleza filosófica, es decir, a la inteligencia artificial fuerte, la cual propone que la mente humana es igual a una computadora que ejecuta el programa correcto. Aclarado lo anterior, cobra sentido la naturaleza del argumento del cuarto chino que ya voy a explicar, y es que el objetivo del argumento de Searle es poner a prueba la tesis filosófica de la inteligencia artificial fuerte, aquella que defendió Turing en su momento y que hoy en día los investigadores de Microsoft y de OpenAI siguen defendiendo, a saber, de que la mente humana no es más que seguir el programa correcto de computación. Searle entonces nos pide que realicemos un ejercicio de pensamiento, el cual consiste en que imaginemos que se construye una habitación en un país oriental, bien puede ser China, en donde se habla un idioma nada familiar al occidental y cuya escritura está basada en los símbolos chinos de los que no tenemos cierta idea gráfica. Imaginemos que un día los habitantes y hablantes chinos no se dan cuenta de la instalación de tal habitación en plena calle y que dentro de la habitación le piden a una persona occidental que no conoce ni comprende nada del idioma chino y que permanezca dentro por un corto tiempo y que lleve a cabo una tarea simple. Por afuera, la habitación la diseñan de tal manera que parezca una computadora enorme y que solo tiene dos aberturas básicas, una abertura de entrada en la cual se introducirá preguntas y otra abertura de salida en donde la habitación computadora expedirá la respuesta correspondiente. Imaginemos que los hablantes chinos se topan con la habitación en la calle y se acercan. Se les indica a estos que en una tarjeta escriban en el idioma chino alguna pregunta y la introduzcan en la abertura de entrada y que esperen la respuesta en la otra abertura de salida. Recordemos que la habitación está vacía, solo se encuentra una persona dentro de la habitación que no sabe chino ni comprende las preguntas que los hablantes nativos le están introduciendo. Sin embargo, la persona dentro de la habitación tiene un manual muy completo sobre las reglas gramaticales de cómo se combinan los símbolos chinos, cómo se asocian y cuáles van con cuáles ante determinada disposición y presentación de los símbolos en determinada escritura. La misión de la persona encerrada es dar la respuesta correcta ante la pregunta que le introdujeron, por lo que la tarea a realizar por esa persona es atenerse al manual, a las reglas gramaticales y entrenarse en la labor del ordenamiento correcto de los símbolos chinos. Con entrenamiento, tal como hacemos con los algoritmos de aprendizaje, la persona encerrada se vuelve cada vez mejor a la hora de manipular los símbolos y dar la respuesta correcta a la pregunta que le introdujeron. Afuera de la habitación, los hablantes chinos inician a observar que sus respuestas son correctas, por lo que serán llevados a pensar que esa computadora gigante entendió la información que en un inicio se les suministró, que comprendió su pregunta y que esa habitación es inteligente. Sin embargo, es una ilusión. La habitación no es inteligente, pues la operación interna, es decir, la actividad que estaba ejecutando la persona encerrada, que consistía en manipular símbolos, no comprendía nada de chino, nunca supo qué quería decir las preguntas o las respuestas del mensaje que elaboró, es decir, no comprendió el contenido interno de la información. He ahí la magia de la computación, la capacidad de que un sistema elabore mensajes manipulando símbolos en base a las reglas de asociación, es lo que se llama sintaxis, es decir, correr el programa correcto, seguir las reglas de una función. Sin embargo, cuando una persona sigue este procedimiento, seguir el programa correcto de computación, cumple la tarea de manera correcta, pero nunca comprende el mensaje, el contenido de la información, el verdadero significado del lenguaje, lo que se conocería como la semántica de un mensaje. Así Searle logra diferenciar dos aspectos distintos del lenguaje, la sintaxis, que son las reglas de organización, y la semántica, que es el significado del mensaje.
Así, las máquinas procesan información de manera sintáctica basada en reglas, pero no lo hacen semánticamente, por lo que las computadoras nunca comprenden el significado de los mensajes que procesan. Pero los seres humanos, cuando dan respuestas a preguntas que se le hacen, por ejemplo, cuando te hacen preguntas por esto o aquello en el idioma que dominas, tú no recurres a un manual de gramática para poder responder adecuadamente, sino que tú, en base a lo que sabes o a lo que comprendes, respondes a las preguntas o a la conversación en la que estás inmerso con otro hablante, porque tu comunicación más que nada está basado en tu comprensión semántica de los significados del mensaje, sin importar si lo haces gramaticalmente bien o no. De manera que los seres humanos se basan en la semántica, en el contenido significativo de la información. Eso es tener lenguaje, eso es tener mente. Así que la falsa filosofía que propone que la mente es correr el programa correcto, pues ya vemos que así se corre el programa correcto, ya sea por un humano o una máquina, la información no es comprendida, es decir, no es comparable con la mente. De manera que la metáfora que identifica la mente con el software, la cual nutre a la inteligencia artificial, es falsa. Pero aún falta tratar un segundo punto. Supongamos entonces que se acepta esta primera conclusión de Ser y la aceptamos como cierta, a saber, que la semántica es distinta a la sintaxis, como lo dice Ser. La mente humana se caracteriza por ser semántica, y que las computadoras solo se manejan por métodos sintácticos y no tienen mente. No obstante, los investigadores en inteligencia artificial se preguntarían qué impediría que con el tiempo y en algún momento del avance tecnológico, gracias a alguna técnica prodigiosa de la computación, las máquinas sí puedan acceder a la semántica y logren comprender el significado de la información. Se responde con su argumento para desmentir este segundo punto y así aniquilar para siempre esta ingenua esperanza de los investigadores de la inteligencia artificial a la cual se siguen aferrando. Y es que Searle sentencia que de la semántica, es decir, de seguir meras reglas, es imposible producir semántica, o en otras palabras, la sintaxis nunca puede crear o causar semántica. Para entender mejor esta sentencia de manera simple, volvamos al cuarto chino. Imaginemos que la persona encerrada en la habitación se convierte en una persona experta en la asociación, combinación y manipulación de símbolos, que lea de manera fluida las reglas del manual, o que incluso se las aprenda de memoria todas y cada una de ellas. Sin embargo, es imposible que solo basado en los símbolos, esta persona pueda en algún momento entender qué significa este o aquel símbolo. Del mero símbolo, es imposible que la persona o la máquina acceda al significado particular de este símbolo concreto, a menos que le revelen el significado. Pero de lo que se trata es que el sistema mismo lo descubra por sí solo. Pero eso es imposible. A partir de la forma gráfica y física de un símbolo es imposible saber cuál es el significado particular que el símbolo encierra con precisión. De ahí que para una máquina actual o futura, ya sea la máquina de Turing, una red neuronal, el ChatGPT u otro programa futuro, es imposible que a partir de las reglas sintácticas que sigue pueda acceder al significado semántico de la información que procesa. Es por ello que la inteligencia artificial fuerte está condenada al fracaso, porque la filosofía de la que se basa es falsa. Pero, ¿por qué los seres humanos sí gozan de semántica y las máquinas no? Para John Searle, la respuesta también es simple, pues los humanos tienen un cerebro biológico, y solo los cerebros orgánicos tienen los poderes causales en su bioquímica para producir semántica. O más bien, la semántica es el funcionamiento de los cerebros naturales. Por su parte, la sintaxis es el funcionamiento de los cerebros artificiales. En consecuencia, las personas tienen sentido común o mente, y las máquinas nunca la tendrán.